Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu abogado laboral y en este vídeo te voy a enseñar cómo calcular el IRPF en tu nómina de forma sencilla y paso a paso. ¿Qué es el IRPF? El IRPF, o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es un impuesto que grava la renta obtenida de las personas físicas que residen en España. Las retenciones son adelantos del impuesto total del IRPF que se deducen sobre el salario bruto del trabajador. Una vez concluido el año, recordemos que el IRPF se calcula anualmente cada año natural, se calculará el total que debes pagar, teniendo en cuenta lo ya adelantado. Si la empresa ha hecho las retenciones correctamente, entonces lo normal es que la declaración te salga a cero o a devolver. Pero si te ha retenido de menos, lo normal es que te salga a pagar en tu declaración. Para el cálculo se tienen en cuenta muchos parámetros, por lo que cada caso es un mundo. Tipo de contrato, estado civil, familia numerosa, etc. Se tienen en cuenta, por tanto, circunstancias tanto profesionales como personales. Los pagadores, es decir, las empresas o autónomos, están obligados a retener e ingresar esa retención en Hacienda. Es decir, la retención es obligatoria y no por parte del trabajador, sino de la misma empresa o autónomo si lo eres. ¿Cómo se calcula el IRPF en la nómina? El cálculo del IRPF en la nómina se realiza siguiendo estos pasos. Base imponible. Se suman todos los ingresos brutos del trabajador, salario base, horas extras, pluses, dietas, etc. A esto se restan las deducciones por seguridad social, cotizaciones a planes de pensiones y otras deducciones permitidas por la normativa. Entonces lo que nos queda es la base imponible. Luego aplicamos los tramos del IRPF. Se aplica la tabla de tramos del IRPF vigente a la base imponible. Esto lo veremos ahora más adelante. Cada tramo tiene un porcentaje de gravamen diferente. Por último, tenemos el cálculo de la retención en sí. Se multiplica la base imponible por el porcentaje del tramo correspondiente. A esto se restan las deducciones por familia numerosa, discapacidad, etc. Aquí entran en juego las circunstancias personales que pueden influir en el IRPF de cada trabajador. ¿Cuáles son? Pues el estado civil, si tienes hijos a cargo, personas mayores y discapacitadas a nuestro cargo, etc. En algunos casos pueden llegar incluso a ser una exención. Por eso es importante que el empresario pida todos estos datos para aplicar bien las retenciones en la nómina. Normalmente estos datos deben pedirse mediante el modelo 145, donde el trabajador declara su situación personal. Si el trabajador no declara algún extremo de su situación personal, la empresa hará el cálculo de la retención de acuerdo solo a lo comunicado. Pero si no lo declaras en el modelo 145, luego al presentar tu declaración de la renta, esto se regularizará ahí. Este modelo debe de volver a firmarse cada año, pues la situación personal puede cambiar. Debemos de tener en cuenta que la diferencia entre el salario bruto y el neto está aquí, ya que el bruto es sin aplicar las retenciones ni tampoco las aportaciones a la seguridad social. Por último, el último paso sería el pago de la retención. La empresa retiene la cantidad correspondiente del IRPF del salario bruto del trabajador. Bien, ¿y cuáles son los tramos del IRPF de los que hemos hablado? Dependiendo del año hay unos tramos y porcentajes aplicados. Además, también la comunidad autónoma donde vivas influencia, pues el IRPF tiene unos tramos estatales y luego también unos autonómicos. Recordad que los tramos son progresivos, es decir, si cobras 30.000 euros, por ejemplo, no es que apliques el 15% sobre esos 30.000 euros, sino que los primeros 12.450 euros se aplicará un 9,5% y así sucesivamente. Lo veremos con un ejemplo práctico más adelante. Y a estos tipos estatales habrá que sumarles los tipos autonómicos, que en 2024 para Madrid, por ejemplo, serán los siguientes. Pero si vives en otra comunidad autónoma, te recomiendo buscar en Google cuáles son los tramos y los tipos aplicables en tu comunidad autónoma este año. Vamos a ver un ejemplo práctico. Para una persona que cobre 30.000 euros brutos anuales se aplicarían los siguientes tipos. A los primeros 12.450 euros se le aplicaría un tipo del 9,5% estatal. A los siguientes 7.750 euros, es decir, de los 12.450 a los 20.199, aplicaríamos un 12%. Y a los siguientes 9.800 euros, hasta llegar a los 30.000 euros del salario bruto del trabajador, aplicaríamos un 15% estatal. A lo anterior habría que sumar los tipos autonómicos, que en el caso de Madrid ya hemos visto que son los siguientes. Hasta los primeros 13.362 euros habría que aplicar un 8,5%. Los siguientes 4.642 euros tendrán un tipo del 10,7%. Y los siguientes 11.996 euros tendrán un tipo del 12,8%. Recordemos que si cobras 30.000 euros anuales, entonces serán esos 30.000 menos los 18.004 euros. Bien, cosas a tener en cuenta importantes. La empresa no puede unilateralmente retener de más o de menos. Debe retener lo que corresponde exactamente.
pero cabe la posibilidad de que el trabajador solicite una retención mayor, ojo, nunca menor, lo que se conoce como anualización de retenciones. La empresa hará la retención de acuerdo a lo que te pague cada año. Es decir, si entras a trabajar en noviembre y tu salario bruto mensual es de 2.000 euros, entonces la empresa te aplicará la retención como si este año hubieras cobrado 4.000 euros, es decir, los meses de noviembre y de diciembre. Pero ojo, si los demás meses del año has trabajado en otro sitio, puede haber un ajuste en tu declaración posteriormente de acuerdo a las cantidades obtenidas en total a lo largo de todo el año. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el contrato es indefinido, aquí lo correcto sería retener un 0%, porque según la empresa ese año solo has ganado 4.000 euros. Recordemos que ganas 2.000 euros al mes y te incorporaste en noviembre, por lo tanto lo correspondiente a los meses de noviembre y de diciembre. Esta cantidad no llega al tramo mínimo de retenciones. Es por eso que la empresa deberá aplicar un 0%. Pero como he dicho antes, cuidado, porque si has trabajado antes durante ese mismo año, entonces habrá una regularización importante en tu declaración. La otra opción es aplicar la regla de anualización de retenciones, lo que comentaba antes, que significa que la empresa te va a retener de más solo si tú le autorizas, teniendo en cuenta tus ingresos anuales, es decir, como si hubieras entrado a trabajar en enero. Así, el neto a cobrar cada mes será menor, porque se está reteniendo más. Es decir, te van a retener como si hubieras cobrado 2.000 euros cada mes durante todo el año, aunque te hayas incorporado en noviembre. Luego, cuando hagas la declaración, habrá una regularización a tu favor si en los meses anteriores a tu incorporación en noviembre has cobrado menos dinero, porque te están reteniendo de más. Es decir, hay tres opciones para aplicar las retenciones en nómina. La primera sería aplicar según el salario real percibido en tu empresa. Siguiendo el ejemplo que hemos visto antes, sería teniendo en cuenta los 4.000 euros que has cobrado anualmente, es decir, 2.000 en noviembre y 2.000 en diciembre. La segunda opción es la anualización que acabamos de explicar. Y la tercera es aplicar las retenciones según lo realmente percibido durante el año, aunque sean de empresas distintas. Es decir, si trabajaste en la empresa A de enero a abril y en la empresa B de mayo a diciembre, habría que sumar tu salario bruto percibido en ambas, teniendo en cuenta las retenciones que ya te hicieron en la empresa A, y según eso, calcular las retenciones que tiene que hacer la empresa B. En caso de remuneraciones variables, ¿cómo se calcula? ¿Y qué pasa con las horas extras? Son cantidades muy inciertas, porque no se sabe realmente al final cuánto cobrará el trabajador por estos conceptos. La empresa tiene que recalcular las retenciones en caso de cambios o variables teniendo en cuenta estas cantidades. Lo ideal es hacer un cálculo aproximado a principio de año y que se retenga según ese cálculo inicial a final de año. Si esta aproximación no es real, se deberá ajustar las retenciones hechas. ¿Y qué pasa con las indemnizaciones por despido? Están exentas de IRPF, por lo que no deben de tenerse en cuenta en el cálculo de las retenciones anuales. Como has visto, calcular el IRPF en la nómina no es tan complicado como parece. Debemos tener en cuenta que siempre la empresa tendrá que retenerte lo que legalmente te corresponda, no más ni menos. Solo podrá retenerte de más si le das una autorización por escrito para ello, como hemos visto antes en el caso de la anualización. Esto ha sido todo. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en la siguiente.